su magnífica comparecencia a esta comisión. E invitamos inmediatamente al economista Andrés Mideros. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Franco. Muchas gracias, señores. Muy honrado de participar. A usted, gracias, economista. Gracias. Buenas tardes, presidente y asambleístas. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Sin duda es importante poder participar del debate de este proyecto de ley. Voy a ir directamente a compartirles los comentarios que se han venido preparando desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y voy a ser breve tratando de optimizar el tiempo de todos y de todas. Son comentarios directos al proyecto en 4 ámbitos: el impacto fiscal, las juntas, la creación y la división en 2 juntas de política y regulación, temas del Banco Central y finalmente unas recomendaciones que hacemos desde la academia a este proyecto. En primer lugar, el impacto fiscal, en el cual creemos que se debe llamar muchísimo la atención, es al informe técnico justamente firmado por los subsecretarios de Política Fiscal y de Presupuestos, en 4 elementos claves que generan una serie de incertidumbres a las finanzas públicas para el futuro. En primer lugar, se establece que cuando hayan pérdidas acumuladas del Banco Central, desde el Ministerio de Finanzas se deberá en no menos de 60 días transferir los montos en efectivo para cubrirlo. Esto es un contingente no cuantificable dentro del presupuesto general del Estado, y eso genera incertidumbre en las finanzas públicas, violando principios y buenas prácticas del financiamiento del Estado. Segundo lugar, del mismo informe firmado por los subsecretarios de Finanzas, establece que previo a transferir los recursos al presupuesto general del Estado, hay otra serie de elementos en prelación: las pérdidas de ejercicios anteriores, generar una reserva y después lo que sobra, el saldo, va al presupuesto general del Estado. Esto condiciona la liquidez para el buen funcionamiento del sector público. Esto condiciona la liquidez para pagar sueldos, condiciona la liquidez para atender servicios sociales. Tercer elemento de lo que dicen los subsecretarios es justamente esta transferencia que se tiene que hacer de las acciones de la banca pública al ente rector de las finanzas públicas, y que el monto de pago que deberá hacer el Ministerio de Finanzas al Banco Central debe estar en la proforma del presupuesto desde el 2021. Esto es una obligación en el presupuesto general del Estado que ni siquiera está siendo debidamente cuantificada y que reduce el espacio fiscal que se necesita para atender necesidades de la población. Cuarto elemento que dicen los subsecretarios es que, claro, se crea nueva institucionalidad, estamos creando nueva burocracia, aumentamos el gasto corriente del presupuesto general del Estado por un monto que dicen no saber cuánto va a ser, pero que sabemos que va a reducir el espacio fiscal para atender necesidades de la población. Entonces, un primer llamado de atención, un primer comentario en cuanto al impacto fiscal: difícilmente se puede aprobar una norma que va a generar condicionalidades al presupuesto general del Estado y que va a limitar la capacidad de gestión del Estado. Segundo punto, las juntas. Primer comentario: crea burocracia. Ya lo he dicho, se crean 10 nuevos cargos, ¿verdad? Porque son 2 juntas de regulación y política, una financiera, una monetaria, son 10 nuevos cargos, hay una secretaría técnica con una institucionalidad propia que no se justifica. ¿Por qué dividir en 2 juntas? ¿Por qué 5 miembros? ¿Por qué una secretaría técnica con una coordinación jurídica y otra coordinación técnica para la secretaría técnica? Es una burocratización de este tema que llama mucho la atención y que, como ya hemos dicho, además genera ineficiencias y condicionalidades al presupuesto. Pero además genera problemas de coordinación, y eso en economía es ineficiencia, cuando no se pueden coordinar los distintos actores adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque se permite que las juntas puedan tomar decisiones que pueden ir contrarias a la planificación nacional y que pueden además ser contrarias a la orientación de la política económica que define el presidente de la República y que es su competencia constitucional. Y esos son problemas de coordinación en términos de la gestión de lo público. Pero además limita la participación. Y digo esto porque en esa junta ya no está el ente rector de la planificación,
está el ente rector de las finanzas públicas, pero solo con voto. No está nadie del sector productivo, de la política sectorial productiva, sino simplemente 5 delegados o delegadas, que se limitan además a venir del ámbito de los sectores monetario y financiero, y se deja de lado cualquier posibilidad de entendimiento de los sectores productivos, industriales y comerciales. Y el sistema monetario y la política financiera, el crédito, la intermediación financiera, si de algo sirve es para fomentar la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo. Pero aquí estamos limitándonos únicamente a un reducido entendimiento desde 2 ámbitos en la materia. Tercer comentario sobre las juntas es que debilita la institucionalidad pública, y eso es un problema de desarrollo. Está más que registrado que si algo se requiere para atraer inversiones, para reactivar la economía, para generar bienestar, es confianza. Y la confianza pasa por la transparencia y por la estabilidad institucional. ¿Y en dónde se debilita esta institucionalidad? Primero, el hecho de que se pide no haber sido representante o accionista en entidades relacionadas, ¿verdad?, en los últimos 12 meses, se limita a 12 meses. Eso quiere decir que uno puede ser gerente de un banco, dejar de serlo por 12 meses y luego ya puede estar en la junta de regulación. Eso se llama puertas giratorias, ¿verdad? Y eso trae riesgo moral. Y de la misma manera, el requisito de los 10 años de experiencia en funciones relevantes en el ámbito monetario y financiero, de seguros o valores, lo que genera es justamente eso, que estamos condicionando que los miembros de esas juntas vengan de ese sector. Entonces, quien debe ser regulado se convierte en regulador. Puerta giratoria, riesgo moral, falta de transparencia. Además, el periodo, 5 años en funciones, que se contrapone con los periodos que tenemos de 4 años en términos de la representación política de la función ejecutiva. Y que esto condiciona a que un presidente o una presidenta va a tener en las juntas de regulación y política monetaria personas que no necesariamente coinciden con las políticas de gobierno que le corresponden al presidente o la presidenta definir. Y eso genera pugna de poderes que en nuestra historia sabemos es un mal de la institucionalidad ecuatoriana y que no podemos generar esos riesgos. Y además, algo que se ha debatido ampliamente, genera inseguridad jurídica. Se dan contradicciones en cuanto a la facultad de formular política económica. Y eso establece unos vicios de constitucionalidad que sabemos de antemano van a ser interpuestos ante la Corte Constitucional por distintos actores. Entonces, es una norma que en su forma actual está generando y debilitando la propia institucionalidad pública y haciéndonos un mal a todos y todas los ecuatorianos. Tercer elemento, el Banco Central. Primero, lo que se puede ver en términos de la organización económica que pretende este proyecto de ley es dar un control privado de la liquidez de la economía. Se da la prelación en el tema de los balances al uso de la reserva. No es un tema de coberturas, es de uso de la reserva en la banca privada. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve la reserva? Para el sistema de pagos al exterior, para sacar divisas. Hace una hora, me parece, preguntaban por qué los bancos privados tienen más recursos en el Banco Central de lo que obligatoriamente se manda por el encaje. Pues porque necesitan tenerlos para aprovechar la reserva y poder sacar divisas, para poder hacer inversiones, para poder operativizar comercio exterior y para poder sacar recursos del país. Por eso lo tienen, porque es la forma operativa en que la reserva sirve para el manejo de las divisas. Segundo, se condiciona la política económica. El artículo 83 de la ley que reforma el 137 del Código Monetario y Financiero condiciona incluso la política fiscal. Cuando no se logran esas coberturas deseadas por la banca privada, se recomienda, dice, una política que deberá ejecutar el Ejecutivo para poder transferir los recursos al Banco Central y volver a dar la cobertura. Y además se le permite al Banco Central contraer deuda externa para financiar balanza de pagos. ¿Qué es financiar balanza de pagos? Tener divisas para hacer transacciones hacia el exterior a través de la banca privada. Eso es lo que nos está planteando. Y en tercer lugar, se prohíbe este tema de los préstamos o anticipos de corto plazo al sector público, excepto actividades de comercio exterior. Pero además, sí se permiten operaciones de manejo de liquidez con entidades financieras. Sí se permite que haga préstamos o distintas operaciones financieras con el sector financiero privado, ¿verdad?
¿verdad? Y aquí hay unos mitos que sí me interesa poder discutirlos. En primer lugar, este tema de que hay un hueco en el balance del Banco Central, no lo hay. No sé si están viendo el balance en pantalla, es el balance del Banco Central a diciembre de 2020. Está cuadrado como todo balance, si no, no pasa ninguna auditoría. No hay un hueco, hay distintos tipos de activos, hay distintos tipos de pasivos que se van generando. Ya hemos dicho, el encaje no es la garantía de los depósitos de los y las ciudadanas, ¿verdad? De los depositantes. No está ahí. No podemos ir al Banco Central a pedirle los recursos los depositantes. Vamos a nuestro banco y cuando vamos al cajero a sacar nuestra plata nos cobra por sacarla, ¿verdad? ¿En dónde están los recursos de los bancos? Están en crédito. ¿Y dónde están cubiertos? En el COSEDE. ¿Para qué sirve el encaje? No es para salvaguardar los depósitos. El encaje sirve para limitar la capacidad de la banca privada de hacer emisión secundaria de dinero, de expandir sus balances, generando préstamos directamente. Para eso sirve el encaje, para controlar el crecimiento de los activos, por lo que se llama emisión secundaria de dinero, y que ya voy a profundizar sobre eso en un momento. Ya he dicho, ¿para qué necesitan los bancos las reservas y por qué este control de la liquidez? Para ser quienes manejan la liquidez y operativizan las transacciones, sobre todo al exterior. Y eso lo muestra nuestra historia, que se hablaba hace un momento, porque nuestra historia nos da justamente cuentas de lo que fue un banco central de este modelo que se llama en la literatura independiente. Y eso pasó desde el año 92, en que se desregularizó a la banca, en la que se permitió participación privada en la Junta de Regulación y se facilitaron los créditos vinculados dentro de la banca privada y posteriormente el salvataje bancario. Y hemos escuchado actores directos de este proceso de desregularización financiera y de aprobar las leyes en el ex Congreso como diputados para la dolarización, ¿verdad? Eso es lo que nuestra propia historia muestra. ¿Y cuál es el riesgo que se ha dicho? Ahora vemos un cuadro de Excel, estos son datos bajados hoy día del Banco Central del Ecuador sobre ese mito de que no se puede utilizar, de que no se puede expandir los balances, de que no se puede crear dinero. Y aquí vemos en esta columna de verde, pintada en verde, el multiplicador. En efecto, no solo es que no podemos ir al Banco Central a pedirle el dinero y que tenga todas las especies monetarias, papeles y billetes para respaldarlo. Los bancos privados tampoco lo tienen y la economía en su conjunto no lo tiene. Hay, a febrero del 2021, 2,3 veces más dinero registrado contablemente del que existe físicamente. El dinero físico son estos cajoncitos amarillos, especies monetarias, moneda fraccionaria, dinero electrónico es cero, las reservas bancarias, esto es lo que está en el Banco Central, la caja del Banco Central, cajas de otras organizaciones de sociedades de depósitos, esto es el dinero físico. Pero existen depósitos a la vista y depósitos a plazo, que es el cuasi dinero. Hay 2,3 veces más dinero en la economía del que existe contablemente del que existe físicamente. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y para ir terminando, simplemente también dentro del Banco Central llama mucho la atención esta intención de pagar una remuneración a los depósitos mayores de la reserva de liquidez. Es decir, que el Banco Central del Ecuador le pague intereses a los depósitos de la banca privada. ¿Con qué dinero? Con el dinero del Banco Central, que finalmente es público, ¿verdad? Cuando el Banco Central lo que hace es más bien dar todo el servicio de caja de pagos, caja de compensación, etcétera. Recomendaciones. En primer lugar, sí consideramos que se puede definir un perfil técnico necesario para asumir la delegación del presidente ante la actual Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera y a la gerencia del Banco Central, sin crear nueva burocracia innecesaria, pero sí se puede mejorar y establecer un perfil técnico que garantice autonomía técnica. Segundo, hay que fortalecer definitivamente. El proyecto de ley se llama defensa de la dolarización, pero no tiene un solo instrumento de defensa de la dolarización. Si queremos sostener la dolarización, lo que tenemos que hacer es el monitoreo de la salida de divisas y fomentar el uso de medios de pagos electrónicos que permite mantener la dolarización. Tercero, las operaciones
propias que hace el Banco Central se deben hacer. No podemos limitarle más al Estado ecuatoriano los instrumentos de política económica que ya los tiene restringidos dentro del esquema de dolarización. Pero podemos regular las operaciones con el sector público, que sean de corto plazo, que no sean revolventes, que ahí posiblemente se pueden dar abusos, que estén planificados y calzados con desembolsos externos, por ejemplo, de deuda. Si ya el gobierno anuncia que tiene confirmados 2.000 millones de desembolso que llegarán en 6 meses, se pueden hacer unos anticipos calzados con esos plazos para atender las necesidades de la gente, para que los niños y niñas vayan a la escuela, para tener vacunas, para reactivar la economía. Hay que definir límites técnicos, sin duda, y tener fines debidamente justificados. Capacidades para reactivar la economía y brindar protección social en un momento que vivimos la crisis económica y sanitaria más fuerte de nuestra historia reciente. Limitarle al Estado sus capacidades es una condena al desarrollo presente y futuro del país. Finalmente, sin duda, la recomendación que hacemos es eliminar todo lo que genere un impacto fiscal que no haya sido debidamente cuantificado y justificado. Eso no se puede aprobar bajo ninguna consideración. Y sí, tomar en cuenta que este proyecto de ley reforma una serie de instrumentos de política económica que requieren un debate serio, democrático, como se merece el Ecuador, que no se puede dar en un plazo de 30 días como pretende el gobierno, que no se puede dar en medio de un proceso electoral en que se politizan decisiones que tienen que ser debidamente analizadas y que además consta con repetidos errores de forma y fondo por parte de los proyectos enviados por el gobierno que sabemos va a traer más caos institucional hacia adelante. Muchísimas gracias, presidente y asambleístas. Muchas gracias a usted, economista Andrés Mideros. Señor secretario, sí, tiene el uso de la palabra la asambleísta Lira Villalba. Tenga la bondad, Lira. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, mi saludo a Andrés Mideros. Es un lujo tenerle en esta comisión y sobre todo contar con la experiencia y el estudio totalmente técnico que se hace desde la Universidad Católica del Ecuador. Yo quisiera hacer algunos énfasis en lo que usted ha señalado. Se puede, sí, aquí casi el debate se ha concentrado en que si se puede o no se puede financiar al Estado y que si el Banco Central se puede emitir o no puede emitir, en este caso, dinero, ¿no? Usted ha evidenciado de que sí se puede hacer y precisamente ha hecho algo que no han hecho los anteriores comparecientes y es definir que puede haber un término medio para que no hayan excesos ni del un lado ni tampoco del otro. Pero casi lo que se está planteando en estas posiciones tan polarizadas es quitarle más bien corregir un problema creando otro problema, sacarle el tema del control público a pasarle al control del tema privado. Entonces sí sería bueno que se desarrolle de mejor manera cómo podría ser ese ambiente de equilibrio entre una posibilidad y la otra posibilidad, y luego también en cuanto a las regulaciones de las operaciones del sector público, cuáles podrían ser precisamente, como le decía, esos límites técnicos, esos fines justificables que podrían considerarse. Ahora bien, en función de lo que se había dicho anteriormente, es importantísimo tener su criterio. Se decía que la dolarización no se pone en riesgo si salen todos los dólares del mercado, sino que se pone en riesgo si salen todos los de la reserva. Eso se había dicho durante la jornada de hoy, no sé si usted pudo escucharle, pero es importantísimo que tengamos su visión respecto del asunto. Yo no he escuchado más que una versión en ese sentido, decir que pues la dolarización no se pone en riesgo si salen todos los dólares de la economía, como se afirmó esta mañana. Pero ¿a qué viene eso? ¿Qué sustento tiene de alguna manera desde su visión, estimado Andrés? Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta. Señor secretario, tenemos otra solicitud de uso de la palabra.
entiendo que no. Señor economista Andrés Mideros, le concedo el uso de la palabra a usted para que atienda las inquietudes de la señora asambleísta Lira Villalba. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias, asambleísta, por su pregunta. Voy a compartir rápidamente la pantalla para dar respuesta. Este es el balance con corte a diciembre del 2020 del Banco Central del Ecuador, ¿verdad? Primer elemento que había dicho aquí, no hay ningún hueco. Esto está debidamente cuadrado los activos con el pasivo y el patrimonio, si no, no hubiese pasado auditoría posible. Lo que hay es diferentes tipos y aquí está la reserva. A diciembre del 2020 estaba en 8.700 millones, actualmente está rodeando los 6.000 millones, lo sabemos, ¿verdad? ¿Y cómo funciona el tema de préstamos que puede hacer el Banco Central? Por poner un ejemplo, si se hace un préstamo a un banco privado, que es lo que sí se permite en este caso, a través de títulos y diferentes operaciones, sube el activo del títulos en bancos privados, subiría de 185 a 285 por facilidad, por ejemplo, y suben los depósitos de 6.200 a 6.300. Pare de contar, la reserva no se topa. No se topa en el momento que esto es creación secundaria de dinero, expansión del balance. Esto hacen los bancos privados. Por eso los datos del Banco Central dan cuenta. 2,3 veces. 2,3 veces es la cantidad de dinero contable frente a la cantidad de dinero físico. Y esos no son ecuadólares, ni dólares falsos, ni dólares de menor calidad. Eso es dinero, el dinero que circula en la economía. 2,3 es el dato a febrero del 2021. ¿Cómo se crea esto? Así. Y lo hacen los bancos privados, lo puede hacer el Banco Central hacia la banca privada, lo puede hacer hacia la banca pública, lo podría hacer hacia el gobierno central. Sabemos que eso desde agosto del 2018 está bloqueado por ley. No se topa la reserva. ¿Cuándo se topa la reserva? La reserva se topa si es que hay salida de divisas, si es que estos recursos que suman en los depósitos de la banca privada se utilizan para sacar recursos al exterior, demanda divisas. Entonces ahí sí cae el pasivo y cae el activo en las reservas. No se topan los títulos de banco privados, pero sí cae el pasivo y el activo en ese caso sí es la reserva. Cuando los recursos, cuando las divisas salen del país, ahí sí se afecta. O cuando también se puede afectar si es que esto repercute, como bien se ha dicho, en una demanda de efectivos. Y ahí sí voy yo al cajero, pido mi plata que tiene el banco me cobra por darme mi plata, pero después el banco le pide al Banco Central, baja estos depósitos porque sale efectivo. Entonces ahí también se afecta la reserva. Y ahí es donde hay que controlar técnicamente. Primero, la salida de divisas. Eso es lo que tenemos que controlar para proteger la dolarización. Evidentemente, es de saldo neto. Si exportamos mucho más, en buena hora. Exportemos mucho más de lo que importamos y estamos bien. Pero si no lo hacemos, tenemos que controlar el sistema de pagos, la salida de divisas. Ese es el primer límite técnico para este tipo de operaciones. Garantizar que entren más recursos de los que salen. No se trata de prohibir la salida, para nada. Se trata de garantizar técnicamente que el saldo neto sea positivo para sostener la dolarización. Primer elemento técnico. Segundo elemento técnico, tiene que venir acompañado de un fomento adecuado del uso de medios de pago electrónicos. Incentivemos el uso de pago electrónicos. Cada vez que hacemos una transferencia monetaria nos cobran, de banco a banco nos cobran 30, 35 centavos a los depositantes por transferir nuestro recurso, ¿verdad? Eso desincentive el uso, incentivemos el uso de medios de pago electrónicos, eso sostiene la reserva y sostiene la dolarización. Y después, en términos de préstamos, ya sea la banca privada, la banca pública o incluso al gobierno central, los límites técnicos se pueden establecer a través de lo que se llama la reserva operativa. La demanda histórica de efectivo que tiene el sistema financiero, que está debidamente calculada por el Banco Central, que bordea los 1.500 millones al mes, en diciembre es un poco más alta, no hay que pasar esos límites jamás. Primer elemento. Segundo elemento, que esté calzada en plazos con desembolsos que se vayan a tener, que funcionen como anticipos. Tercer elemento, prohibir, eso sí, que se hagan operaciones revolventes, de estas que lamentablemente sí son un abuso, en el sentido de que no le pago nunca al Banco Central. No, se pagan cuando se tiene que pagar y tienen que ser de corto plazo. Y tienen que estar calzadas con otros desembolsos que van a llegar. Y un elemento adicional, que los fines sean debidamente justificados. Salud, educación, reactivación productiva, que tanto se necesita en este momento, son los elementos que yo, justamente en la búsqueda de esa posición intermedio, de regular el instrumento de política económica, no prohibirlo,
porque el Ecuador necesita reactivar la economía, necesita garantizar servicios de salud, necesita garantizar y aumentarlos y fortalecer el sistema educativo también para el desarrollo. Por ahí la respuesta, presidente y asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, economista Andrés Mideros. Les agradezco a las señoras y señores asambleístas integrantes de la comisión, a todos los caballeros que han tenido la gentileza de participar en esta sesión, la misma que la suspendo para reinstalarla mañana miércoles 7 de abril a partir de las 9:40. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Se toma nota, presidente, de la suspensión.